la ley de rapidez de reacción, orden de reacción y su terminación experimental. Bueno, existe una ecuación matemática, ¿ya? Que relaciona justamente la rapidez con las concentraciones, principalmente de los reactivos. Se podría hacer también de los productos, pero es más fácil hacerlo con los reactivos. Y eso se le llama ley de rapidez, ¿ya? Ahora, el punto es que para determinar esa ley de rapidez, uno tiene que hacerlo de forma experimental, ¿ya? Entonces, la rapidez está relacionada con la concentración, ¿ya? Eso sí, ya lo vimos submicroscópicamente. O sea que podríamos decir que R es directamente proporcional a paréntesis corchete, ¿ya? Porque así designamos nosotros la concentración en química, con paréntesis corchete. O sea, hay una relación directa. Pero ustedes se acuerdan de que cuando yo les hablaba de que cómo se llegaba a una ecuación química, si se acuerdan, por ejemplo, en gases u otras que vimos, ¿qué es lo que se necesita para que una cosa sea igual a la otra? La relación que existe entre la rapidez y la concentración es directamente proporcional. Entonces, mayor concentración implica mayor rapidez, menor concentración, menor rapidez. Sin embargo, para que un parámetro converse con el otro, tiene que haber entre medio una constante que pueda convertir las unidades de uno en el otro. Para esta reacción, que es gaseosa, donde el dióxido de nitrógeno, 2 moles de él reaccionan con el gas flúor, nos da 2 moles de oxifluoruro de nitrógeno. Ya, también gaseoso. Entonces, si se fijan, aquí arriba he puesto una constante. Es decir, que esta reacción, además de estar dominada por la concentración, dependiendo de cuánto yo le eche de estos reactantes, también depende de esa constante. Es decir, que R es igual a la multiplicación de las concentraciones de los reactantes, ¿ya? O sea, R dependiente de las concentraciones de los reactantes, pero también para que sea igual depende de una constante. Si ustedes se fijan, aquí podemos lograr la igualdad. Y a esto que está aquí se le denomina ley de rapidez. Si multiplico la constante por las concentraciones, debería darme la rapidez que está dada en unidades de concentración partido por tiempo, que puede ser segundos. Sin embargo, ustedes también pueden notar aquí que cada una de las concentraciones de estos reactantes está elevada a unos numeritos que yo los denomino como alfa o beta. En otros libros aparecen X, Y y todos los que necesitemos para acá, dependiendo de cuántos reactantes hayan. Entonces, cuando uno expresa esto, está expresando la ley de rapidez. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar cuánto vale la constante y cuánto valen estos numeritos. Y ahí entonces vamos a tener la ley de rapidez completa. Ahora bien, ya le dije que K es la constante y alfa y beta son lo que se llaman orden de reacción y estos se deben determinar experimentalmente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo se determina experimentalmente. ¿Ya? Y entonces, bueno, para la reacción en estudio, alfa y beta valen 1. ¿Ok? Así que NO2 estaría elevado a 1 y la concentración de F2 también está elevada a 1. Pero ¿cómo llegamos a eso? Eso es lo importante saber. Porque si ustedes saben esto, la ley de rapidez, esa es la gracia de esto, van a poder saber cómo se comporta el sistema en cierto tiempo. Es decir, ustedes van a poder jugar aquí con las concentraciones y decir, bueno, va a pasar que si yo le pongo tal concentración al tiempo tanto, me va a dar esta rapidez. Que yo para esa reacción, que es esta, voy a poder predecir cómo va a ser la rapidez a lo largo del tiempo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros siempre buscamos normalmente en química, ecuaciones que nos puedan predecir el estado final del sistema. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, P1 por V1 igual P2 por V2? ¿No? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Bueno, si sabiendo la presión 1, la presión 2 y el volumen 1 o el volumen 2 o la presión 2, podíamos determinar cómo iba a ser el estado final de ese gas, por ejemplo. Si iba a aumentar el volumen o si la presión iba a bajar. Acá es lo mismo, ¿ya? La rapidez la podemos determinar en el tiempo si es que conocemos estos parámetros y conocemos la K. Experimentalmente, ¿cómo llegamos a determinar esto? Bueno, tenemos que volver a nuestro mundo submicroscópico y mirar qué es lo que está pasando cuando las moléculas colisionan, ¿vale? Y entonces, ahora sí, nos vamos a poder dar cuenta de que no es llegar y decir, bueno,
¿Se acuerdan la reacción del ácido acético con el bicarbonato? Yo les pregunté, bueno, ¿cómo creen que es el mecanismo de reacción? Primero se une este con este y después estos dos chocan, o sea que no se hace en un solo paso normalmente la reacción, se hacen en más de un paso. Por lo tanto, cuando las reacciones se realizan en más de un paso, nosotros le llamamos a esos mecanismos de reacción, ¿vale? Y la molecularidad significa si es que va a ser en una reacción bimolecular, trimolecular, eso, sí. Unimolecular, bimolecular y trimolecular, no hay más. Entonces, eso es lo que se tiene que determinar de forma indirecta, porque claramente no puedo ver cómo las moléculas están chocando y por lo tanto qué está produciéndose primero y qué se está produciendo después. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer una suposición de eso a raíz de evidencia experimental. Por lo tanto, yo voy a tener que determinar estos pasos elementales, o también se llaman reacciones elementales, que me conducen finalmente a los productos. Por lo tanto, entre medio deben haber reactivos intermediarios, o reactantes intermediarios, que luego chocan con otra parte de la molécula y finalmente dan los productos. Ahora, ¿cuántos pasos elementales hay? Eso depende de la reacción. Entonces, la reacción en estudio vamos a determinar cuántos pasos elementales tenemos. ¿Ya? Y a esa secuencia, como les decía yo, de pasos elementales se llama mecanismo de reacción, que es la que lleva a la formación de productos. Vamos a estudiar, bueno, para esta reacción, perdón, vamos a estudiar la que teníamos al inicio, ¿ya? En donde el dióxido de nitrógeno reaccionaba con el gas flúor, ¿ya? Pero voy a poner esta porque tengo, la verdad, los dibujos, para que me entiendan a qué me refiero con pasos elementales. Este es el gas NO, entonces chocando con el oxígeno, y forma 2 moles de dióxido de nitrógeno, ¿ya? Ahora, ¿cómo procede esta reacción? Nosotros diríamos que chocan estos dos y forma eso. ¿Pero realmente es así o hay algo entre medio? ¿Ya? Y fíjense que cuando se realiza esta reacción experimentalmente, se detecta la presencia de otro gas entre medio, que es el N2O2. ¿Ya? Esta es una fórmula molecular, una fórmula empírica porque justamente es una molécula. Así que la molécula está hecha de 2 átomos de nitrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, ¿cómo se detecta eso? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo detecta? Bueno, hay instrumentos para detectar los gases. Algunos son con, se llaman espectrómetros de masa, hay otros espectrómetros de absorbancia, en donde como estas moléculas y todos los cuerpos absorben fotones, también pueden emitir fotones, entonces uno puede detectar esos fotones. Así que hay varias técnicas de cómo detectar gases. Y una de las más, y la más común, digamos, por espectrofotometría, y con esta se detecta que hay esto entre medio. Entonces, ¿de dónde aparece esto si aquí en la ecuación no está? Pero se detecta experimentalmente. Entonces hay que hacer una suposición. ¿Cuál es entonces el mecanismo con lo que ocurre esto? Es decir, ¿qué colisiona primero con qué? Bueno, tenemos que, para que se detecte el NO2, la suposición es esta. Y es que dos moléculas de NO chocan entre ellas, enfrentadas por los átomos de nitrógeno. ¿Ok? Y entonces se forma un enlace, o doble enlace, la verdad, parece, si mal no recuerdo, entre este nitrógeno y este nitrógeno. Y ahí aparece, fíjense, la molécula que detectan experimentalmente, N2O2. ¿Qué pasa con este N2O2? Bueno, se cree entonces que el N2O2 ahora choca con el oxígeno, o sea, es esta molécula la que choca con el oxígeno, de tal forma que produce los 2 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Vale? Entonces, probablemente uno dirá, bueno, ¿y cómo chocarán? Entonces, si se fija, este nitrógeno se tiene que unir a este oxígeno, o este nitrógeno se tiene que unir a este otro oxígeno. ¿Cuál será la forma que choca? Entonces, evidentemente que aquí empezamos con las colisiones. Si lo pongo aquí de frente, no va a resultar. Si lo pongo por acá, tampoco, no va a resultar. Si pongo el oxígeno por acá arriba, tampoco me resulta porque este queda solo. Entonces, probablemente
el mecanismo con el que ocurre es que el oxígeno choca de forma paralela a estos dos átomos. Entonces imagínense la molécula de O2 sobre estos dos. Y al chocar ahí, un átomo se queda con ese nitrógeno y el otro O2 se queda con este nitrógeno, y ahí se forman las dos moléculas. Entonces, este es lo que se propone, el mecanismo de cómo realmente la reacción que está dada por esta ecuación ocurre realmente, porque se detecta esto. A esto que se detecta, que es un producto que luego es un reactante que después desaparece, se le llama intermediario reactivo. ¿Ya? Anótelo por ahí. Porque es un intermediario justamente porque no queda como producto, sino que se produjo por la colisión de algunas moléculas y después desaparece porque colisiona con otras, en este caso el oxígeno. Entonces, si uno tira raya para la suma, como diríamos, términos a lado distinto de la ecuación se cancelan, entonces ustedes tendrían que este NO2, N2O2, se va con este N2O2. Y por lo tanto les queda 2 moles de NO con 1 de O2 les da 2 de NO2. Y nos queda la ecuación que le mostré anteriormente. ¿Ya? Entonces, esto es particular para cada reacción el mecanismo, ¿vale? Entonces, para poder proponerlo, tenemos que tener evidencia experimental, ¿ya? Entonces, sepan ustedes ahora que las reacciones químicas no se producen inmediatamente en un paso. Hay intermediarios reactivos entre ellos, intermediarios que tienen tiempos de vida muy cortos, como acaban de ver. El N2O2 se detecta, pero no es un producto final. Desaparece porque después reacciona con alguno otro de los reactantes. ¿Ya? Entonces, si le llamamos, ya que hablamos de mecanismo y molecularidad, ¿cómo le llamamos al primer paso elemental? Bueno, es una reacción bimolecular porque choca este con este, ¿no? Y nos da este intermediario reactivo. El paso 2, que es el intermediario reactivo que choca con el O2, también es una reacción bimolecular, ¿ok? Y por lo tanto, como les decía, al hacer raya para la suma, se nos van S con S y nos queda finalmente la ecuación química que nosotros habíamos visto al inicio, ¿ya? Es decir, esta reacción tiene 2 pasos elementales y cada uno de esos pasos es una reacción bimolecular, ¿vale? Eso se puede deducir de esta reacción química. Y entonces, para que quede claro, llamamos intermediarios a las especies que aparecen aquí en el mecanismo, pero que no están finalmente en la ecuación final balanceada. Hay veces en que, no, que los intermediarios reaccionan no con el otro reactante que hay, sino que con uno de los que había. O sea, los mecanismos aquí, la verdad que es un estudio, un área de estudio, ¿ok? Y entonces, depende de la reacción. Y para saberlo, la única forma de saberlo es experimentalmente, ¿ya? Y para que ustedes tengan, digamos, como corolario, sepan siempre que un intermediario siempre se forma en un paso elemental inicial y se consume en un paso elemental posterior. Y eso es lo que se ve aquí, ¿vale? Que era lo que estaba diciendo. Entonces aquí quedan establecidas las dos características de los intermediarios, que son súper importantes en los mecanismos de reacción, ¿ya? Y claro, ya sabemos que en este caso el intermediario es el N2O2. Vamos ahora a reconsiderar la reacción primera, ¿ya? Vamos a analizar este mecanismo de reacción. Cuando ustedes justamente ven la combustión, por ejemplo, de algo, nosotros le resumimos la reacción en que se quema, por ejemplo, el metano más el oxígeno y nos da dióxido de carbono y agua. Pero para que llegaran a eso, las colisiones que tienen que ocurrir no necesariamente es que el metano colisiona con el oxígeno e inmediatamente da los dos productos. Hay intermediarios también. Y entonces, cuando uno va a mirar cuál es el mecanismo, como le digo, porque es un área de estudio, tiene que experimentalmente ver si hay algún intermediario y eso se tiene que detectar de alguna forma. Entonces, cuando se detecta, uno dice, ya, tengo que proponer, porque eso es lo que se hace, una hipótesis de cómo llegó ese intermediario a aparecer y cómo desaparece. Y el punto es que en algunas reacciones hay más de un intermediario. Entonces, cuando detectas más de uno, ahí ya te tienes que calentar más la cabeza y decir, bueno, ¿cómo aparece uno y desaparece el otro? Y entonces, esto que son los mecanismos de reacción son suposiciones que uno hace. Porque, como les digo, no tenemos cómo ver cómo chocan. Y en el caso que yo lo estoy mostrando, les voy a mostrar solamente reacciones en 2 pasos, ¿ya? Porque hay en 3, en 4, en 5, dependiendo de cuántos intermediarios se forman. Pero, ¿cuál es la idea de esto que les decía yo al inicio?
la idea es que a partir de estos mecanismos de reacciones yo pueda determinar la ley de rapidez, ¿vale? Y saber entonces a qué numerito están elevados las concentraciones de los reactantes. Esta es una reacción entre el dióxido de carbono y el gas fluoruro, como le decía, que da el oxifluoruro de nitrógeno. Y ustedes se fijan que es 2 es a 1 es a 2. Bueno, se cree, por eso va la suposición, que esta reacción procede mediante dos pasos elementales. En el primer paso, choca, la verdad, los dos reactantes, pero un flúor de aquí se pega y se une a la molécula esta, que sería el nitrógeno, que es el menos electronegativo. Y por lo tanto, obtenemos ahí recién una molécula de N2F, de oxicloruro de fósforo. Entonces, ¿de dónde viene la otra? Aparece un intermediario reactivo que es el flúor, el átomo flúor. Entonces, lo que pasó aquí es que se rompió el enlace con el choque flúor-flúor. El flúor se unió al nitrógeno, uno de ellos, y el otro se unió, perdón, y el otro quedó solo. Ese es el primer paso. Y luego se cree que el segundo flúor choca con otra molécula de NO2, de ahí que hayan 2 moles, y forma la otra molécula de NO2F. Y por eso es que hay 2 moles. ¿Ok? Entonces, esta reacción procede en 2 pasos elementales. Y ustedes me dirán, ¿cómo será la molecularidad de la reacción del paso 1 y del paso 2? ¿Es unimolecular, bimolecular, trimolecular? Aquí hay una molécula y acá hay otra, chocan, es una reacción bimolecular. Acá hay, bueno, un átomo y otra molécula, chocan, también es bimolecular. Y la gracia de esto, entonces, es que para esta reacción de arriba yo tengo una constante, ¿no?, que me va a dar la rapidez, pero para la reacción de abajo tengo otra. No es la misma constante, ¿vale? Y por eso es que se denominan distinto. K1 es la constante para el paso 1 y K2 es la constante para el paso 2. Como les decía, experimentalmente se detecta esto y por lo tanto se supone que así procede la reacción y es por eso que obtenemos 2 moles del oxifluoruro de nitrógeno, ¿ya? Entonces, aquí viene la parte importante. Cuando hemos detectado los pasos elementales, es posible para cada paso elemental escribir la ley de rapidez usando los coeficientes estequiométricos. ¿Qué quiero decir con esto? Si miramos entonces la ley de rapidez 1, sería igual a una constante, como habíamos visto al inicio, y en este caso la constante es K1, por la concentración del primer reactante, NO2, elevado a su coeficiente estequiométrico, es 1, por la del segundo reactante, que sería el gas flúor, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, y para la rapidez del paso elemental 2 será lo mismo. En este caso vamos a tener la constante 2 de ese paso elemental por la concentración del flúor, que tiene un coeficiente estequiométrico de 1, así que esto está elevado a 1, y el NO2, que también tiene un coeficiente estequiométrico de 1, por lo tanto está elevado a 1. ¿Ok? O sea que se puede solamente, y le insisto, solamente en los pasos elementales, cuando uno tiene el mecanismo, deducir la ley de rapidez usando los coeficientes estequiométricos. En otro caso, es decir, cuando queramos saber el alfa y el beta, que era el orden de reacción que yo les decía, no se puede tomar por ejemplo, que aquí la ley de rapidez va a ser R por una constante que es igual a NO2 elevado al cuadrado por la concentración de flúor. No, eso no se puede hacer. Para poder determinar eso tenemos que ver los pasos elementales y a ver si es que llegamos a eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora que tengo 2 rapideces? Ya que he determinado que son 2 pasos elementales y cada uno lo puedo escribir en términos de su propia rapidez. Bueno, continuando con el ejercicio, vuelvo aquí a poner las rapideces que ya deduje para que las tengamos en mente y voy a volver a escribir las ecuaciones para que también las tengamos en mente. Aquí ocurre una suposición que se hace en cinética para poder determinar cuál es la ley final, ¿ya? Y la suposición es la siguiente. Suponemos que las rapideces no cambian con el tiempo. Y a esto se le llama estado estacionario. Es decir, que la rapidez de acá es casi igual a la rapidez de acá. O sea, R1 son casi igual a R2. Eso es lo que suponemos que se llama estado estacionario. Claro, pero es una suposición que ahora, evidentemente está avalada por lo empírico.
y es que al hacer esta suposición, cuando se llega a la ley de rapidez, resulta. Por lo tanto, la suposición no está tan mala. Si la ley de rapidez no nos da con esta suposición, quiere decir entonces que la suposición que estamos haciendo es mala. Pero no, fíjense que la persona que se le ocurrió esto, que supuso que no cambian con el tiempo las rapideces, ha servido para que determinemos hoy en día todos los mecanismos de reacción y la ley de rapidez. Así que esta suposición es válida. ¿Qué significa entonces que las rapideces no cambian con el tiempo? Significa entonces que esta rapidez es muy o casi igual a esta rapidez. Entonces quiere decir que todos estos términos son aproximadamente igual a todos estos términos. Y eso es lo que he escrito ahí. ¿Ok? Si yo paso para el otro lado, va a pasar restando y esto me va a quedar igual a 0. ¿Ya? Entonces, si escribimos la ley de rapidez para el intermediario reactivo, va a pasar lo siguiente. La ley de rapidez para el intermediario reactivo va a ser, porque para el paso 1 y para el paso 2, pero la ley de rapidez para el intermediario reactivo, que sería F, sería R1 menos R2, o sea, esto. ¿Por qué? Porque esto, que es pasar esto que está acá sumando, lo pasamos restando, se convierte en la ley de rapidez para el intermediario reactivo. Porque en el caso de la rapidez del intermediario reactivo, el intermediario reactivo está en la primera ecuación donde aparece y está en la segunda ecuación donde desaparece. Entonces, yo no puedo escribir la ecuación del intermediario reactivo en términos de la 1 o de la 2. O sea, no puedo decir que la rapidez del intermediario reactivo sería esta, por ejemplo, NO2 por F2, porque me aparece acá y después desaparece acá. Se junta aquí. Entonces, la gracia es eso. La rapidez de un intermediario reactivo se escribe en términos de dónde aparece, o sea, aquí al realizar esta reacción, el primer paso elemental, pum pum, aparece. Por lo tanto, la rapidez del intermediario es eso, la aparición, menos, ahí le resto, la desaparición. ¿Dónde desaparece? En el segundo paso. ¿Cuál es la rapidez del segundo paso? Esta, K2 por la concentración del flúor por la concentración del N2. Por eso es que se lo resto. ¿Ya? Y eso debería darme 0, si estoy justamente en el estado estacionario. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si existe una tercera ecuación donde aparece el estado estacionario? Bueno, nuevamente, ahora habría que, donde aparece, restarle donde desaparece. Entonces aquí tendríamos una resta con una K2 y otra resta probablemente con una K3. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Puede haber más de un intermediario reactivo? Sí. Por lo tanto, podemos escribir una resta para un intermediario reactivo y una resta para otro intermediario reactivo. Pero como les digo, eso ya se complica, son mecanismos más complejos, así que no vamos a llegar a él. ¿Para qué yo escribí la ley de rapidez en términos del intermediario reactivo? Que es entonces la rapidez donde aparece menos donde desaparece. Bueno, por lo siguiente. ¿Cuál va a ser la ley de rapidez para la reacción completa? ¿Será R1 o será R2? O sea, ¿prevalece esta o prevalece esta? O una intermedia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a determinar. Bueno, si yo miro las ecuaciones de rapideces, podríamos decir así a vuelo pájaro, ¿no? Mirando muy crudamente, que no puede ser R2. ¿Por qué no puede ser R2 la ley de rapidez final? Porque ¿cómo mido la concentración del átomo de flúor, que es un intermediario reactivo, es decir, que me está apareciendo y luego desapareciendo? Entonces, en el tiempo, medir la concentración de esto, un intermediario que aparece y desaparece, es muy rápido, ¿ya? Entonces, no se puede hacer. Por eso, la ley de rapidez no podría quedar en términos de esta reacción. Sí podría quedar en términos de esta, pero no lo sabemos. ¿Cómo saberlo entonces? ¿Cómo comprobar esto? Bueno, lo que vamos a hacer es de aquí, de esto que está aquí, de esta ecuación, que ahora la vamos a igualar a 0, ¿ya? Vamos a despejar esto, la concentración del estado estacionario. Y vamos a reemplazar esta ecuación que está aquí, en términos de f, o sea, este va a pasar para allá restando y estos van a pasar para allá dividiendo, la vamos a reemplazar en R2, porque en R2 está la concentración de f. Y vamos a ver a qué nos lleva, ¿ya? Entonces, repito, ahí está la rapidez del intermediario reactivo, ahí está la igualación,
porque decimos que esto es igual a 0, entonces lo vamos a pasar para acá, como estaba antes. Vamos a despejar de aquí la concentración del flúor, que es el átomo de la especie reactiva, y nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Este y este van a pasar dividiendo, y nos va a quedar ahí dividido. Se nos va a ir el NO2 con el NO2, y finalmente nos queda K1 partido por K2 por la concentración del flúor. Que hemos despejado la concentración del flúor, que es un átomo, que reacciona rápidamente en términos de otros parámetros. Y al final nos queda esto, que es K1 partido por K2 por la concentración del flúor 2, F2. Y si lo reemplazamos aquí, entonces nos queda esto. Entonces, al quedar esto, si lo reemplazo todo, se fijan, se va a ir esta K2 con esta K2. Y nos va a quedar que la rapidez 2 va a ser igual a K1 por F2 por N2. Eso, entonces, si nos damos cuenta, R2 se convierte en R1, porque R1 era K1 por NO2 por F2. O sea que la ley rapidez es, bueno, no muy parecida, no, sino que es R1, ¿vale? Entonces hemos llegado a darnos cuenta de que mejor dicho, despejando la concentración del estado estacionario en términos de otros parámetros y reemplazándola en una de las ecuaciones donde aparece el estado estacionario, llegamos a la ley de velocidad final. Y la ley de velocidad final, entonces, coincide que es la de la primer paso elemental. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que esta parte es importante. Dentro del primer paso elemental, perdón, es muy importante más que el segundo, ¿ya? Porque aquí nos está diciendo que llegamos a ver que la ley final de rapidez es la del primer paso. No siempre es así, no siempre coincide, pero en este caso, debido a que las K se cancelaron, coincidió de que R2 es igual a R1. Y por lo tanto R1, que ahí me faltó el 1, será igual a K1 por NO2 o 2 y por la concentración de F2, y esto sería la ley final. Y si se fijan, hemos llegado a la ley final que NO2 está elevado a 1 y F2 está elevado a 1, tal como se proponía al principio. Pero ahora podemos decir que esos dos son alfa y beta 1, pero porque lo hemos determinado, ¿no? Experimentalmente y después con estas ecuaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se desprende de llegar a decir que la ley de rapidez es esta? ¿Ya? Y que es importante, muy importante entonces el paso elemental 1. Quiere decir entonces que el paso elemental 1 es lento, porque este es el que nos está condicionando toda la reacción. Entonces, se escribe en términos de él, hemos llegado a darnos cuenta que se escribe la ley global en términos del primer paso, porque este es muy lento. O sea que lo que nos está queriendo decir que la ley global sea la rapidez 1, es que este flúor 2 con este NO2 se demora mucho en hacer aparecer esta especie. Es lento esta parte. Sin embargo, cuando esto aparece, inmediatamente choca con el NO2 y desaparece el F y se produce esto. O sea que esta reacción es un paso rápido. Por lo tanto, esta reacción es dependiente de la primera. Si no se produce dentro de los primeros minutos este F, el otro mol de N2F no se va a producir. Entonces hay que esperar que se empiece a producir esto. Pero no bien se produce este, inmediatamente reacciona con el otro NO2 y produce el otro mol final. Entonces, entre un paso lento y un paso rápido, se concluye que, esto ya lo vimos que es experimentalmente, que siempre el paso determinante de la reacción es el paso lento. ¿Ya? O sea que quien nos va a dar finalmente la ley de velocidad global es el paso lento. Pero para saber cuál es el paso lento y cuál es el paso rápido, a ustedes se los tienen que decir para poder escribir la ley global de rapidez, o habría que determinarlo experimentalmente. Entonces, en este caso, como no pueden ir al laboratorio, yo tengo que decirles cuál de los dos pasos es el paso determinante. O ustedes pueden deducirlo matemáticamente como lo hemos deducido en la diapositiva anterior. ¿Ya? Así que finalmente, la ley de rapidez para la reacción completa
queda determinada por el paso 1, pero como es una ley completa, sabemos que existe un segundo paso, el R1 es R, es la rapidez de la reacción completa. Y el K1 al que habíamos llegado, entonces es un K de la reacción completa, ¿vale? No le ponemos subíndice porque domina la reacción, el paso primero, sin embargo existe el paso segundo, ¿vale? Y esto sería lo que se denomina la ley de rapidez.